Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar de un tema que pues a primera vista se ve como un poco así, digamos, difícil, escabroso, pero te vas a dar cuenta que es parte de nuestra cultura, al menos occidental. Me refiero a aquella frase de Dios ha muerto, la muerte de Dios. Pero no me refiero desde un sentido, digamos, teológico, religioso, exclusivamente, sino más bien desde un sentido literario, luego filosófico y en ese sentido cultural. Pues bien, para poder hablar de la muerte de Dios, quiero decirte que quizás hayas escuchado que esta frase, esta idea, mucha gente piensa que el primero que lo dijo fue Nietzsche, que por cierto algunos dicen Nietzsche, es Nietzsche, ¿no? Friedrich Wilhelm Nietzsche, pero bueno, Nietzsche. Pues resulta que no, el primero que lo dice no es Nietzsche. En todo caso, si nosotros rastreáramos quién es el primero que lo dice, así, al menos en este sentido, es Jean-Paul Richter, literato, un escritor alemán. Y bueno, antes de entrar con Jean-Paul, tú lo puedes buscar así, Jean-Paul, Jean-Paul Richter, Richter se escribe. Vamos a ver primeramente quién hace un estudio sobre estas personas que han hablado de la muerte de Dios. Para ello, te muestro este libro, este que tengo aquí. Se trata de La muerte de Cristo. Es un libro muy delgadito, puedes ver el grosor, es un libro muy delgadito, pequeñito, y el autor es precisamente quien llegara a ser Papa Benedicto XVI, que es Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, aquí, en este libro tan pequeñito, reflexiona, medita sobre los días de la Semana Mayor, Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Y para ello hay una sección, una parte donde aborda quienes han hablado acerca de la muerte de Dios. Este libro tú lo puedes conseguir, es fácil de conseguir y leerlo y ver al respecto. Pero cuando él habla del primero que refiere la muerte de Dios, es, como te decía, Jean-Paul Richter o Richter. Bueno, él tiene un escrito muy breve, te estoy hablando de 5 o 6 páginas que están dentro de una novela, pero bueno, 5 o 6 páginas que lo puedes encontrar en internet. Este texto se llama Discurso de Cristo muerto, desde lo alto del cosmos, diciendo que no hay Dios. Al respecto, en este artículo, Jean-Paul empieza diciendo que tiene un sueño, el personaje tiene un sueño, y entonces en este sueño sube, ¿no?, a lo alto y desde ahí va a ver varias cosas. Y en este sentido lo que ve es precisamente va a ser Cristo, digamos, esta persona que sube, al final de cuentas ve a Cristo que está ahí y que él dice que ve el horror, las cosas que están pasando, digamos, en el mundo. Y entonces dice que un atardecer se hallaba tendido en un monte de cara al sol, dice, y se quedó dormido. Entonces soñó que se despertaba en un camposanto. En este camposanto, ve desde arriba, luego ve el sueño, y en este sueño ve un camposanto. Pero resulta que las tumbas están vacías y salen los muertos con los ojos que no son ojos, porque nada más son las cuencas, dice en su texto, todos ahí cadavéricos, digamos, y el único que se queda, digamos, en su tumba son precisamente los niños. Todos los adultos salen de sus tumbas, dice Jean-Paul. Y entonces dice que estos muertos, dice, ahí le hacen hacer una acción, dice, alzaban sus manos y las tumbas, todo se alzaba para rezar, pero sus brazos se alargaban y se desprendían y las manos aún juntas iban a caer lejos.
Es decir, los muertos se levantaban sus manos, las tumbas se levantaban, querían rezar, pero sus brazos se caían y quedaban desperdigadas, manos, brazos, todo lejos, porque ya no podían rezar, estaban muertos. Y entonces le preguntan a Cristo, todos los muertos, ¿no? Le preguntan, Cristo, ¿es que no hay Dios? Y Cristo les responde, no lo hay. Imagínate la escena. Cristo les responde a los muertos en este texto de Jean Paul que no hay Dios. Todo esto sucede mientras está marcando el reloj de la eternidad. Así dice en su texto. Hay un reloj de la eternidad. ¿Cómo son los relojes tradicionalmente? Y decimos, bueno, pues tienen manecillas y números. El reloj de Jean Paul solamente tiene un dedo y no tiene números, no tiene manecillas, solamente tiene un dedo que apunta, digamos, hacia, o una aguja que apunta hacia allí. ¿Dónde es allí? Hacia donde están los muertos, como diciendo, esta es la eternidad. Vas a estar muerto para siempre. Ese es tu devenir, eso es lo que te espera, nada más. No puedes hacer otra cosa. Y bueno, nos sigue narrando, digamos, esta como desesperanza de los muertos, este fracaso de la vida. Y al final de cuentas, Jean Paul lo que nos va a decir en este texto es que sin Dios, ¿no? Si Dios ha muerto, hay una desesperanza. Y esta desesperanza, ¿a dónde llevaría, digamos, en este sueño que tiene, que sube, luego desde arriba ve el Camposanto, etcétera? Bueno, pues nos llevaría precisamente a una especie de oquedad, como de un hueco, de un vacío, ¿no? Por eso dice así, oh, nada rígida y muda, nada, o sea, la nada, estamos en un momento dado con esta idea de Jean Paul, es como si estuviéramos en la nada, la inexistencia, ¿no? En latín se diría el nihil o nihil, de ahí viene la palabra nihilismo con H intermedia. Nihil es nada en latín. Entonces, en esta nada, que es rígida y muda, fría y eterna, dice, es un azar loco. Qué tremendo lo que nos dice. La nada no es solamente la inexistencia, es un azar. No hay proyecto de vida, no hay un futuro, no hay un ¿qué estoy haciendo en la ciencia, en la tecnología, en el arte, la cultura? Es todo un azar, un caos. El mundo se vuelve azaroso. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que entonces, dice él mismo, dice que solo se encuentra cada uno de nosotros en esta vasta cripta del universo. Todos en el cementerio, todos en el Camposanto, todos ahí reunidos. Y sin embargo, cada uno está eternamente solo. Válgase la redundancia, solo en su soledad. ¿Cómo? Si están los demás muertos. Sí, pero cada uno carga con su propia muerte. Cada uno vive, entre comillas, su propia soledad. Y esto es un caos. Quieren rezar y no pueden. No saben hacia dónde van. Y dice, leo este último fragmento, dice, lo único que está a mi lado soy yo. Oh Padre, ¿dónde está tu infinito pecho para que pueda descansar en él? Entendiendo por Padre a Dios. Ay, ya que cada uno es su propio Padre y su propio Creador, ¿por qué no puede ser también su propio ángel exterminador? Ese que está ahí junto a mí, ¿continúa siendo un ser humano? Fíjate qué tremendo. Lo que nos está diciendo Jean Paul es que cada uno es su propio Dios, su propio Creador. Y reclama, ¿por qué no su propio ángel exterminador? Si cada uno es su Padre y cada uno es su propio Creador, cada uno es su propio Dios, no necesitamos a nadie. Y si no necesitamos a nadie, ¿qué es lo que pasa? Caemos en un individualismo, dice Jean Paul. Por eso estamos todos muertos,
pero aunque estamos muertos, estamos sumidos en una eterna soledad. Todo es un caos. Hay que considerar que Jean Paul es un escritor del siglo, finales del XVIII, principios del XIX. Él nació en 1763 y murió en 1825. De hecho, es uno de los grandes escritores en Alemania, estudiado en las mejores universidades del mundo. Sus obras, su literatura, la influencia en el romanticismo, etc. Te lo recomiendo ampliamente. Jean Paul Richter. Se escribe Richter. Bueno, pues además de él, tenemos que posteriormente, digamos, hay dos grandes pensadores. Por un lado tenemos un novelista y por otro lado un filósofo. Voy a empezar por el lado del novelista, que es, digamos, como un poco más sencillo. Este novelista es Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene una gran cantidad de textos, de escritos, novelas. Es el padre, en buena medida, de la novela psicológica. Sus novelas son profundamente, digamos, humanas. Penetran en el alma del ser humano. Y en una de estas novelas, que es un monstruo en la literatura universal, que se llama Los hermanos Karamazov, pues resulta que hay una escena donde un hermano, uno de los personajes, le dice a otro, le dice: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué quiere decir con esta frase? Que ha sido retomada por escritores, tanto filósofos de una o de otra corriente, digamos, o de diferentes corrientes filosóficas. Bueno, que si Dios no existe, no hay moral, tampoco hay ética, no hay obligación, no hay nada. Dicho de otra manera, el ser humano está libre. Y alguien diría, ¿libre de qué o de quién? Bueno, pues libre, entre comillas, de las ataduras que le impondría un ser supremo, divino, y que desde ahí, desde esta divinidad, le estaría marcando la vida, diciéndole cómo debe ser, cómo no debe ser, qué debe creer, qué no debe creer, si es culpable de esto, sí o no y por qué, o de esto no, sí y no o por qué. Es decir, ser como un menor de edad. Y en ese sentido, lo que Dostoyevsky nos invita a reflexionar es precisamente de que sin Dios el hombre es libre, pero es de una libertad, digamos, tan fuerte que todo está permitido. Y si todo está permitido, porque ya no hay quien, como un padre, digamos, que está sojuzgando o juzgando al hijo o a los hijos, bueno, pues entonces el hijo puede hacer lo que le venga en gana. Pero entonces la pregunta es, ¿eso es libertad o es libertinaje? Aquí la cuestión es que este sufijo age, en libertad, libertad, libertinaje, lo que implica es un relajamiento absoluto de la libertad. Ejemplo, si no hay límites en la libertad, pues todo está permitido. Voy a poner un ejemplo, si quieres, un poco, digamos, duro, pero para darme a entender. Pues yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Imagínate que esto todos lo pensáramos. Entonces uno llega y le pega al otro porque es libre de pegarle. ¿Por qué? Porque es más fuerte. Si no hay leyes, ¿las leyes qué son? Límites. Límites. Yo no puedo robarle, pegarle o hacerle un daño a otra persona porque hay leyes que me limitan. ¿Te fijas? Son límites. Ahora, ¿nada más se da en un sentido jurídico? No. Entra también en los valores, en las morales. Y digo morales en plural y valores porque estoy hablando de las diferentes culturas del mundo. No me refiero solamente a México. Esto nos lleva a concluir, como un primer acercamiento, que entonces la idea de Dios, fíjate, no dije Dios, la idea de Dios nos permite tener un límite. Y digo la idea de Dios pensando un poco en este gran novelista, premio Nobel de literatura, portugués, también español, con nacionalidad también española, José Saramago, que él decía en uno de sus ensayos que no hay que confundir a Dios con la idea de Dios. Dios es el ser, la idea de Dios es cómo me imagino que es ese ser.
Bueno, pues regresando a Dostoyevsky, ¿cómo nos imaginamos que es Dios? Y de esta idea de cómo nos lo imaginamos, nacen leyes, culturas, diferentes maneras de pensar, poniendo límites a lo que como humanos podemos acceder o no acceder, hasta dónde llegamos, qué debemos hacer. Bueno, pues ese es Dostoyevsky. Entonces tenemos por un lado a Jean-Paul Richter, que nos está hablando de esta muerte de Dios, este sueño que está en el cementerio. Por otro lado, tenemos a esta novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, donde ya no nos habla de la muerte de Dios, sino nos habla de que si Dios no existe. Vamos a pasar con el tercero que te mencioné, que es Friedrich Nietzsche. Bueno, pues resulta que Nietzsche escribió también muchos libros, son escritos casi todos con aforismos, es decir, con pasajes breves que buscan la reflexión y que se puede leer indistintamente, es decir, no importa que sigamos a veces el orden, podemos leerlo de atrás hacia adelante o de manera salteada y siempre cada aforismo va a tener un significado que nos va a invitar a reflexionar, a pensar filosóficamente. Aunque claro, la idea es leer los textos en orden. Bueno, pues en un libro que se llama La Gaia Ciencia, Gaia viene del griego y significa feliz. Gaia es feliz, de ahí viene gay, es feliz. Luego unos piensan que es en inglés, no, es griego. Gaia, gay, viene del griego, Gaia. Bueno, Gaia Ciencia, ¿cómo lo traducimos? La feliz ciencia. Bueno, y ciencia significa conocimiento, de tal manera que si lo traducimos dice el feliz conocimiento o el conocimiento feliz. Para ello traigo aquí este libro, te lo muestro, se llama, como te acabo de decir, La Gaia Ciencia. Este texto, La Gaia Ciencia, vamos a leer unos pedacitos, solamente algunos fragmentos de ahí está mejor, del aforismo número 125. Este aforismo tiene un título, se llama El Loco, siendo obviamente irónico, no sarcástico, irónico, en este caso Nietzsche, porque esto lo pone precisamente en boca de un loco. ¿Por qué un loco? Bueno, vamos a darnos cuenta, porque digamos, dividimos el pensamiento entre la razón, lo racional y la locura. Como diría ese gran escritor Torcuato Luca de Tena en su novela Los renglones torcidos de Dios. ¿Recuerdas esta novela? Que incluso la han hecho película. Bueno, entonces, ¿cuáles son los renglones torcidos de Dios? Y dice, los locos, los dementes. Bueno, pues entonces Nietzsche habla aquí en La Gaia Ciencia lo siguiente en boca de un loco y dice así: ¿no oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública con una linterna encendida gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Y entonces aquí la cuestión está, ¿a quién buscaba? Y dices, a Dios, a plena luz del día, con una linterna encendida, con una lámpara, digamos. ¿Cómo vas a buscar a Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, pues Nietzsche nos dice que este loco gritaba en medio de la plaza, vamos a pensar así, ¿dónde está Dios? Busco a Dios, busco a Dios. Continúa, me brinco, voy a leer algunos fragmentos y dice así: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir, dice Nietzsche. Le hemos matado, vosotros, o sea, ustedes y yo, todos. Nosotros somos sus asesinos. Esta frase, nosotros hemos matado a Dios, somos sus asesinos, ha sido repetida n número de veces por escritores, por científicos, por literatos, filósofos, porque dicen, bueno, nosotros matamos a Dios. ¿Es que acaso Nietzsche estaba hablando de Dios? Acuérdate, Dios o la idea de Dios, lo que te comenté de Saramago. Matamos la idea de Dios. Porque Dios en todo caso es un ser espiritual que no lo puedes matar, porque si es espiritual, pues es inmortal. Nunca nació y nunca morirá. No nació,
simplemente existe, es con E mayúscula, es un ser absoluto. De tal manera que resultaría ilógico decir, hemos matado a Dios. ¿Qué matamos? ¿Su cuerpo? No tiene cuerpo porque es inmaterial, no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Entonces, hemos matado la idea de Dios, ¿no? Más adelante, el mismo Nietzsche sigue diciendo, ¿hay todavía una arriba y una abajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿Recuerdas la nada de la que hablaba Jean-Paul Richter? Nietzsche habla también de esta nada. Si matamos a Dios y nos pregunta, ¿todavía hay una arriba y una abajo? Es decir, ¿hay un orden? ¿Hay un sentido? ¿Hay un propósito? Un propósito, claro, desde la mentalidad de Nietzsche, previamente puesto o impuesto por la idea de Dios, a través de las religiones. Sobre todo lo que es el pensamiento judeocristiano, ¿no? Pasando obviamente por los musulmanes. Entonces, se rompe, dicho en otras palabras, esta direccionalidad del ser humano, esta unidireccional, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no se sabe hacia dónde vamos, si es arriba, si es abajo. Y bueno, entonces Nietzsche sigue diciendo, ¿no oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? Fíjate, otra vez la idea de la sepultura, nada más que ahora entierran a Dios. ¿Te acuerdas con Jean-Paul Richter que habla del cementerio, de las fosas? Hay un paralelismo, aunque claro, lo van a llevar por diferente sentido, pero la idea de la sepultura, de la nada, está presente en ambos casos. Y bueno, dice, ¿no oyes estos sepultureros con este ruido de las palas que están enterrando a Dios? Más adelante continúa, Dios ha muerto, Dios permanece muerto y nosotros le hemos matado, le hemos dado muerte. ¿Tendremos que convertirnos en dioses o al menos parecer dignos de los dioses? Los que nazcan después de nosotros pertenecerán a causa de ella a una historia más elevada que lo que fue nuestra historia alguna. Mi tiempo, dice el loco, aún no ha llegado. Y sigue hablando más cosas, pero ahí detengo mi lectura. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, si matamos a Dios, ¿no? Estamos en otro tipo de historicidad. ¿Qué tipo de historicidad? Bueno, pues resulta que una en donde el hombre, dice, se liberará de ello. ¿Y entonces qué sería? Incluso pensando en otro filósofo, en Jean-Paul Sartre, seremos más libres porque pensaremos por nosotros mismos, pero también seremos responsables de lo que digamos, de lo que no digamos, de lo que hagamos o de las omisiones que llevemos a cabo. El hombre tendrá que elevarse y entonces va a llegar a una idea, Nietzsche, que es el superhombre, que eso será en otro momento, otra ocasión, solo para platicarte de ello. Ahorita solamente me importa rescatar esta idea, bueno, subrayar sobre todo esta idea. Si Dios ha muerto, si lo hemos matado, dice, los responsables, dicho de otra manera, somos nosotros. Por eso dice el loco, mi tiempo aún no ha llegado. Falta que nos liberemos totalmente de esta idea. Bueno, pues ese es Nietzsche. Espero que haya sido de tu agrado este periplo, este recorrido por estos tres grandes autores. No me queda más que esperarte en un siguiente programa de La Palabra en Punto. Hasta entonces.